El antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y poderosos dioses. Un lugar donde la historia y el mito se entrelazan, creando una narrativa rica y fascinante que ha cautivado la imaginación de generaciones. Antes de sumergirnos en el enigma de la reina Nefertiti, descubramos algunos datos interesantes sobre esta antigua civilización que todavía nos asombran. Dato 1. La Gran Pirámide de Giza es la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Construida hace más de 4.500 años, fue la estructura artificial más alta del mundo durante más de 3.800 años. Dato 2. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el campo de la medicina. Practicaban técnicas quirúrgicas avanzadas y tenían un conocimiento profundo de la anatomía, gran parte del cual quedó documentado en el papiro de Edwin Smith. Dato 3. Los egipcios creían en una vida después de la muerte y se esforzaban mucho en prepararse para ella. Esta creencia llevó al desarrollo de la momificación, un proceso diseñado para preservar el cuerpo para el viaje del alma después de la muerte. Dato 4. Los jeroglíficos, el sistema de escritura del antiguo Egipto, constaban de más de 700 símbolos. Se usaban para textos religiosos, inscripciones oficiales y arte monumental. Los eruditos tardaron siglos en descifrar estos símbolos. Dato 5. El río Nilo era el alma del antiguo Egipto. Sus inundaciones anuales proporcionaban un suelo fértil que permitía el florecimiento de la agricultura. El ciclo predecible del río fue crucial para la estabilidad y el crecimiento de la civilización. Al profundizar en la historia de Nefertiti, ten en cuenta estos aspectos fascinantes de la vida en el antiguo Egipto. Proporcionan un contexto a las figuras enigmáticas y poderosas que dieron forma a esta extraordinaria civilización. Ahora, embarquémonos en un viaje para descubrir el misterio de Nefertiti, una reina cuya vida y legado nos siguen intrigando hasta nuestros días. El antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y poderosos dioses. Un lugar donde la historia y el mito se entrelazan, creando una narrativa rica y fascinante. Sin embargo, en medio de esta grandeza, una figura destaca por su enigmática vida y misteriosa desaparición: Nefertiti. Su historia es un rompecabezas que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Su nombre resuena a través del tiempo, un susurro de un pasado lejano. Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado», ha dejado una huella imborrable en la historia. No era simplemente una consorte real, era una reina de inmensa influencia, una diosa viviente y una figura fundamental durante uno de los periodos más turbulentos de la historia egipcia. Su belleza y poder eran legendarios. Los orígenes de Nefertiti permanecen envueltos en el misterio. Los eruditos debaten sobre su ascendencia y lugar de nacimiento. Y aunque existen muchas teorías, ninguna ha sido confirmada con certeza. Algunos creen que era de sangre real, mientras que otros argumentan que tenía un origen extranjero. Esta incertidumbre solo aumenta su mística. Independientemente de su linaje, su destino siempre estuvo ligado al del ambicioso faraón Akenatón. Su matrimonio, una unión de conveniencia política y quizás de afecto genuino, remodelaría el panorama religioso y político del antiguo Egipto. Akenatón, originalmente Amenhotep I, ascendió al trono en el siglo XIV a.C. Heredó un reino impregnado de tradición, donde el faraón era visto como un intermediario divino entre los dioses y la humanidad. Sin embargo, Akenatón albergaba una visión radical. Buscó derrocar siglos de ortodoxia religiosa, introduciendo la adoración de una sola deidad, Atón, el disco solar. Este cambio no fue solo religioso, sino también político, ya que tenía como objetivo centralizar el poder en torno a esta nueva fe. Nefertiti jugó un papel crucial en esta agitación religiosa. Abrazó la visión de su esposo con fervor, convirtiéndose en una devota ferviente de Atón. Las representaciones de la época la muestran participando activamente en las ceremonias religiosas, a menudo junto a Akenatón. Esto sugiere no solo una presencia simbólica, sino un compromiso profundo y genuino con la nueva fe. Su papel prominente en el culto a Atón solidificó su posición no solo como reina, sino también como una figura poderosa por derecho propio. Nefertiti no solo apoyó a su esposo, sino que también se convirtió en un símbolo de la nueva era que intentaban establecer. Antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y poderosos dioses. Un lugar donde la historia y el mito se entrelazan, creando una narrativa rica y fascinante que ha capturado la imaginación de generaciones. Sin embargo, en medio de la grandeza destaca una figura por su enigmática vida y su misteriosa desaparición.
Nefertiti. Su historia es un enigma que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Su nombre resuena a través del tiempo, un susurro de un pasado lejano. Nefertiti, cuyo nombre significa «La Bella ha llegado», ha dejado una huella imborrable en la historia. Nefertiti no era simplemente una consorte real. Era una reina de inmensa influencia, una diosa viviente y una figura fundamental en uno de los periodos más turbulentos de la historia egipcia. Su belleza y poder eran legendarios. Era una reina de inmensa influencia, una diosa viviente y una figura fundamental en uno de los periodos más turbulentos de la historia egipcia. Su papel en la corte y en la religión fue crucial para los cambios que se avecinaban. Los orígenes de Nefertiti permanecen envueltos en el misterio. Los estudiosos debaten sobre su ascendencia y lugar de nacimiento. Y aunque hay muchas teorías, ninguna ha sido confirmada con certeza. Los estudiosos debaten sobre su ascendencia y lugar de nacimiento. Algunos creen que era de sangre real, mientras que otros argumentan que tenía un origen extranjero. Esta incertidumbre solo aumenta su mística. Algunos creen que era de sangre real, mientras que otros argumentan que tenía un origen extranjero. Independientemente de su linaje, su destino estuvo siempre ligado al del ambicioso faraón Akenatón. Independientemente de su linaje, su destino estuvo siempre ligado al del ambicioso faraón Akenatón. Su matrimonio, una unión de conveniencia política y quizás afecto genuino, remodelaría el panorama religioso y político del antiguo Egipto. Su matrimonio, una unión de conveniencia política y quizás afecto genuino, remodelaría el panorama religioso y político del antiguo Egipto. Juntos se embarcaron en una misión para transformar la religión y la cultura de su tiempo. Akenatón, originalmente Amenhotep IV, ascendió al trono en el siglo XIV a.C. Heredó un reino impregnado de tradición, donde el faraón era considerado un intermediario divino entre los dioses y la humanidad. Heredó un reino impregnado de tradición, donde el faraón era considerado un intermediario divino entre los dioses y la humanidad. Sin embargo, Akenatón albergaba una visión radical. Buscaba derrocar siglos de ortodoxia religiosa al introducir la adoración de una sola deidad, Atón, el disco solar. Buscaba derrocar siglos de ortodoxia religiosa al introducir la adoración de una sola deidad, Atón, el disco solar. Este cambio no solo fue religioso, sino también político, ya que buscaba centralizar el poder en torno a esta nueva fe. Nefertiti jugó un papel crucial en esta convulsión religiosa. Abrazó la visión de su esposo con fervor, convirtiéndose en una ferviente devota de Atón. Abrazó la visión de su esposo con fervor, convirtiéndose en una ferviente devota de Atón. Las representaciones de la época la muestran participando activamente en ceremonias religiosas, a menudo junto a Akenatón. Las representaciones de la época la muestran participando activamente en ceremonias religiosas, a menudo junto a Akenatón. Esto sugiere no solo una presencia simbólica, sino un compromiso profundo y genuino con la nueva fe. Su destacado papel en el culto a Atón consolidó su posición no solo como reina, sino como una figura poderosa por derecho propio. Nefertiti no solo apoyó a su esposo, sino que también se convirtió en un símbolo de la nueva era que estaban tratando de establecer. El reinado de Akenatón y Nefertiti marcó un alejamiento radical de la religión egipcia tradicional. Este periodo, conocido como el período de Amarna, fue una era de cambios profundos y transformaciones en la estructura religiosa y política de Egipto. Antes de su gobierno, la sociedad egipcia adoraba a un panteón de dioses, cada uno con sus propios templos, sacerdotes y rituales. Este sistema politeísta estaba profundamente arraigado en la cultura y la vida cotidiana de los egipcios, con deidades que representaban aspectos de la naturaleza y la vida humana. La revolución de Akenatón buscaba barrer con este complejo sistema, reemplazándolo con la adoración única y global de Atón. Este cambio no solo fue religioso, sino también una declaración política, ya que centralizaba el poder religioso en la figura del faraón. Atón, a diferencia de las deidades antropomórficas del pasado, era representado como un disco solar. Esta representación abstracta simbolizaba la luz y la energía del sol, que se creía que otorgaba vida a todas las cosas. Sus rayos, que terminaban en manos,
otorgaban vida y sustento al mundo. Esta iconografía subrayaba la idea de que Atón era una fuente de vida y bienestar para todos los seres vivos, un concepto que resonaba profundamente en la sociedad agrícola de Egipto. Este cambio de una multitud de dioses a una sola deidad universal representó un cambio teológico significativo. La transición hacia el monoteísmo fue un intento audaz de reformar la espiritualidad egipcia y unificar al pueblo bajo una sola fe. Desafió los cimientos mismos de la sociedad egipcia y las estructuras de poder que habían existido durante siglos. La eliminación de los antiguos dioses y sus cultos alteró el equilibrio de poder, afectando a todos los niveles de la sociedad. Nefertiti jugó un papel fundamental en la propagación de esta nueva fe. Su influencia y apoyo fueron cruciales para la implementación de las reformas religiosas de Akenatón. A menudo se la representa en el arte y la escultura junto a Akenatón, adorando a Atón. Estas representaciones no solo muestran su devoción, sino también su papel activo en la promoción de la nueva religión. En estas representaciones se la muestra en poses y vestimentas tradicionalmente reservadas para el faraón, lo que significa su elevado estatus y su participación activa en la vida religiosa. Nefertiti no solo era una consorte, sino una corregente con poder e influencia. Esto sugiere un nivel de igualdad y asociación entre la pareja real que no tenía precedentes en la historia egipcia. La colaboración entre Akenatón y Nefertiti en asuntos religiosos y políticos fue un aspecto distintivo de su reinado. Las reformas religiosas instituidas por Akenatón y Nefertiti no fueron meramente teológicas, también fueron una estrategia para consolidar el poder y reestructurar la sociedad egipcia. Tuvieron profundas implicaciones políticas y sociales. Al centralizar el culto en Atón, Akenatón buscaba debilitar a los sacerdotes de otros dioses, quienes habían acumulado un poder considerable. Al elevar a Atón como el único dios, Akenatón buscó consolidar su propio poder y disminuir la influencia de los poderosos sacerdotes que habían dominado Egipto durante mucho tiempo. Esta centralización del poder religioso en la figura del faraón fue una táctica para reforzar su autoridad. Los sacerdotes, con su vasta riqueza e influencia, representaban una amenaza significativa para la autoridad del faraón. La reforma religiosa de Akenatón fue, en muchos sentidos, una lucha por el control y la supremacía dentro del reino. Durante más de una década, Nefertiti reinó junto a Akenatón, su esposo y faraón de Egipto. Juntos llevaron a cabo una serie de reformas religiosas y culturales que transformaron el panorama del antiguo Egipto. Tuvieron 6 hijas y parecieron gobernar un Egipto próspero y por un tiempo estable. Las representaciones artísticas de la época muestran a la familia real en escenas de armonía y abundancia. Sin embargo, después de 12 años, el nombre de Nefertiti desaparece de los registros históricos. Este abrupto silencio en los documentos ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Su repentina desaparición ha alimentado un sinfín de especulaciones y debates entre los egiptólogos. Cada nueva teoría parece abrir más preguntas que respuestas. Varias teorías intentan explicar la desaparición de Nefertiti. Algunas son más plausibles que otras, pero todas reflejan el misterio que rodea su figura. Una sugiere que cayó en desgracia con Akenatón, quizás debido a intrigas políticas o a su incapacidad para producir un heredero varón. En la corte del faraón, las luchas de poder eran comunes y a menudo peligrosas. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. Los registros históricos de la época son fragmentarios y a menudo contradictorios. Las cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática, no mencionan ninguna discordia entre la pareja real. Estas cartas son una fuente invaluable de información sobre las relaciones internacionales de la época. Otra teoría propone que Nefertiti murió prematuramente, quizás por enfermedad o parto. Las complicaciones de salud eran comunes y a menudo fatales en el antiguo Egipto. Esto es plausible, dadas las altas tasas de mortalidad en el antiguo Egipto. Las enfermedades y los riesgos del parto eran amenazas constantes para la vida. Sin embargo, la falta de una tumba confirmada para una figura de su talla arroja dudas sobre esta explicación. Una reina tan prominente habría tenido un entierro digno de su estatus.
Una reina de la prominencia de Nefertiti seguramente habría recibido un entierro fastuoso, pero nunca se ha descubierto tal tumba. La búsqueda de su lugar de descanso final continúa siendo un enigma. Quizás la teoría más intrigante sugiere que Nefertiti no murió, sino que asumió una nueva identidad. Esta hipótesis plantea la posibilidad de que se reinventara para continuar su influencia en la política egipcia. Algunos estudiosos creen que pudo haber asumido el papel de corregente, gobernando junto a Akenatón bajo un nombre diferente. Esta teoría sugiere que su desaparición fue una estrategia política. Otros especulan que incluso pudo haberse convertido en faraón por derecho propio después de la muerte de Akenatón. Si esto es cierto, Nefertiti habría sido una de las pocas mujeres en la historia de Egipto en alcanzar tal poder. La búsqueda de respuestas sobre el destino de Nefertiti continúa. Cada nuevo descubrimiento arqueológico tiene el potencial de arrojar luz sobre este antiguo misterio. Mientras tanto, la figura de Nefertiti sigue fascinando al mundo, simbolizando tanto el esplendor como los enigmas del antiguo Egipto. La teoría de que Nefertiti adoptó una nueva identidad se ve reforzada por pistas intrigantes. Una de esas pistas reside en el reinado de Semeneskara, una figura sombría que gobernó brevemente después de Akenatón. Algunos egiptólogos creen que Semeneskara no era un individuo separado, sino la propia Nefertiti, disfrazada de gobernante masculino para mantener su control sobre el poder. Esta teoría se ve respaldada por representaciones de Semeneskara que exhiben rasgos femeninos y usan vestimenta típicamente asociada con las reinas. Además, el nombre Semeneskara incorpora el nombre de Atón, lo que sugiere una estrecha conexión con el culto a Atón y, por extensión, con Nefertiti. A la intriga se suma el descubrimiento de la tumba Cave 55 en el Valle de los Reyes. Esta tumba contenía, entre otros artefactos, un ataúd profanado que llevaba el cartucho de Akenatón y, curiosamente, rasgos faciales femeninos. Si bien el análisis de ADN de los restos no ha sido concluyente, la posibilidad de que este sea el lugar de descanso final de Nefertiti es tentadora. A pesar de estas pistas, la verdadera identidad de Semeneskara y el destino de Nefertiti siguen siendo un misterio. La falta de evidencia definitiva deja amplio espacio para la especulación y el debate, asegurando que la desaparición de Nefertiti siga siendo uno de los enigmas más perdurables del antiguo Egipto.